Buenas tardes. Mi nombre es Salvador Cortés y explico en esta materia de comunicación empresarial cuál es el proceso general para resolver una crisis, los pasos básicos que se siguen y cuando una crisis se cataloga como grave. Acá en esta gráfica vamos a ver dos eh, variables básicas que son el riesgo para el negocio y el conocimiento público. Son dos variables que nos ayudan a determinar la gravedad de una crisis, desde la leve hasta la grave. En la parte roja vemos que una crisis grave se determina cuando el riesgo para el negocio es muy alto y hay mucho conocimiento público. Nunca es bueno que el público al que ofrecemos el servicio o al que damos un producto sepa de un problema que hemos tenido, de una crisis que hemos tenido dentro de la compañía. Además, decimos que hay un final incierto, es decir, no sabemos cuáles son las repercusiones que la crisis va a tener. Esos tres factores son los que hacen de una crisis grave. Entonces, recapitulando, que el riesgo para el negocio es mayor, que el conocimiento público es alto y que no sabemos cómo concluiría el cierre de la crisis, cuando la crisis, digamos, termine o se controle finalmente. Así es como definimos una crisis como grave, con sus tres factores. Ahora, eh, de forma general, estos que voy a dar no son pasos, sino cuestiones a considerar en un proceso general para resolver una crisis. Primero es la anticipación. Toda empresa eh, tiene la posibilidad o está con un riesgo inherente en sus operaciones de tener crisis, de tener errores, de tener dificultades de cualquier tipo. Y por eso la anticipación es el número uno. Um, lo que se hace usualmente es revisar datos, mantener una supervisión sobre los datos, procesar los datos y finalmente ver cómo se interpretan los datos para saber si la compañía y su operación normal últimamente desencadenaría en alguna crisis. Eso es lo primero, la anticipación a saber que en cualquier momento puede haber un problema. Luego la prevención y la acción que precede o que procede a esa prevención. En la prevención lo que hacemos son cosas paliativas. Cuando tenemos síntomas de que puede haber un posible problema, en la prevención lo que hacemos es modificar, uh, digamos, por ejemplo, en una industria, se pueden modificar los procesos industriales que se hacen, la materia prima que se utiliza, los tiempos de producción, lo que sea que se necesite hacer para, al ver una desviación, volver a corregir. Luego la respuesta inmediata. Cuando es inminente que una crisis ha llegado, voy a poner como ejemplo un caso que se dio en la década pasada para Samsung, en el que uno de sus teléfonos tuvo un inconveniente con la batería que hacía que explotara. Entonces, la respuesta inmediata a este tercer punto tiene que ver con lo primero que se hace. Por supuesto que debe de haber un manual de operaciones, manual de instrucciones para estos casos, pero la respuesta inmediata generalmente es lo primero que se hace una vez se da cuenta la compañía que hay un problema. Y en este caso de Samsung lo que se hizo fue dejar de vender los teléfonos. Luego, eh, lo siguiente a tomar en cuenta, los siguientes dos pasos, tienen que ver con lo que se hizo después, en este caso que planteo de Samsung, que son el comité de crisis y seguir un protocolo. Una vez se sabe que hay un problema y ya se ha tomado una respuesta inmediata, se forma, o más bien se llama, porque ya tiene que ser formado, un comité de crisis, que es un grupo de personas que laboran en la empresa, que representan diferentes departamentos y que en conjunto tienen un conocimiento de todas las áreas de la empresa, en conjunto, y que pueden, por tanto, ayudar a seguir ya sea el protocolo que se ha planteado o a modificarlo un poco de acuerdo a necesidad. En el caso de esto, del ejemplo que planteo de Samsung, después de dejar de vender teléfonos, unos días después, empezaron a solicitar a los que ya lo habían comprado que no lo utilizaran, que lo devolvieran a donde lo habían comprado para tratarse y para hacer un reembolso. Ese es un ejemplo de un protocolo que se sigue en estos casos. Y finalmente la contención y recuperación. Una vez se ha seguido el protocolo y se ha logrado um, ya sea paliar o controlar la crisis, que no se salga de control, pues la recuperación es lo que se hace después.
una forma de aprender lo que pasó, la crisis que hubo, y de esa forma poder anticipar una crisis futura. Esa es la parte de la recuperación, cuando ya el problema ha sido controlado y principalmente, y aquí entra el departamento de comunicación, principalmente entra aquí este departamento para volver a subir la confianza, que es una de las cosas que más se pierde, más rápidamente se pierde cuando hay una crisis en una compañía. Eh, Se trata de comunicar el problema que se tuvo, las posibles causas, pero se insta a los clientes a mantener la confianza en la compañía y en que la compañía es capaz de ser responsable y de apalear, resolver cualquier problema de crisis que hayan tenido el primer lugar en el curso normal de sus operaciones. Estos 6 puntos, como dije, no son pasos a seguir cronológicos, son cosas que se hacen en forma general, siendo el número 5 el seguimiento del protocolo, en realidad el núcleo de la resolución de una crisis. Pero todos estos pasos se toman en cuenta tanto en el antes de una crisis como en el después para mantener la imagen corporativa de la compañía. Eso es todo. Como conclusión, simplemente puedo aportar que ninguna compañía está exenta de riesgo. Todas las compañías en todas sus operaciones tienen riesgo de una u otra forma. Algo grave no tiene que ser necesariamente algo violento o algo peligroso. Puede simplemente ser algo de tal impacto que la compañía pierda credibilidad y no logre mantener sus operaciones. Y por tanto, como toda compañía ninguna compañía está exenta de esto y todas están a riesgo de esto, pues todas deben de seguir estas generalidades del proceso a seguir para la resolución de una crisis. Muchas gracias.